Buenas noches, apreciables hermanos. Una alegría una vez más el poder comunicarnos con ustedes por este medio y poder compartir una vez más la preciosa palabra del Señor. Hoy tocaremos un tema interesante: imitación de recibir la palabra en gran tribulación. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 al 7. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque cada día nos edifica, nos enseña, nos educa y nos prepara con templanza y valor y determinación para poder caminar a través de ella, obedeciéndote y venciendo todos los obstáculos y las problemáticas que nos son levantadas en el camino para poder bajar la guardia. Ayúdanos a mantenernos fieles, firmes, en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios. Hablamos la última vez el ejemplo que representa de trabajo, de amor, de fe y de esperanza que tienen los tesalonicenses en el Señor, y la respuesta que esperan continuamente Pablo y sus ayudas de esta gente tan ejemplar. Pero él habla de algunas cosas que ve diferentes ejemplares en ellos y que por eso los halaga, los levanta, los anima y reconoce la diferencia que ve en ellos como creyentes, siendo fieles a la palabra y no importando las circunstancias, las adversidades o las oposiciones que pudieran tener en el camino. Pablo escribe varias cosas en el capítulo 1, pero hoy leeremos del 5 al 7. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. La entrada de Pablo y de sus ayudas a tesalonicenses fue una entrada conflictiva, adversa, pero a pesar de ello transmitieron la palabra de Dios, y la transmitieron no solo de palabra, sino también transmitieron el evangelio con poder y con señales. Pablo dice en 1 Corintios 2, 4 y 5: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Aunque Pablo tiene la capacidad y la preparación humana para poder utilizar palabras que persuadan, que convenzan el corazón
de los tesalonicenses. Él dice que no usa palabras específicas, rebuscadas, de humana sabiduría. Él procuró no usar tanta palabrería como se usaba en el tiempo en que él se movió para predicar el evangelio. En la época había muchas filosofías, habían muchas religiones, muchas ideas, mucho paganismo. Pero Pablo le dice a los corintios: y ni mi palabra, ni mi predicación o mi forma de expresarles y de comunicarles el evangelio se basó en el conocimiento, en la retórica humana o en las formas y maneras de convencimiento humano. No traté de persuadirlos humanamente, con la lógica, con el entendimiento o con el conocimiento. No fue por un conocimiento lógico, ni fue por un entendimiento humano intelectual que yo les prediqué el evangelio, sino lo prediqué con demostración del Espíritu y de poder. Y esto es algo que hoy debemos todos analizar. No es tanto el conocimiento, no es tanto la retórica, no es tanto la inteligencia humana, no es tanto los modelos de trabajo puramente intelectual, lo que va a provocar un cambio en las personas a las que les prediquemos la palabra. Pablo le dice a los tesalonicenses: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Por supuesto que tenemos que usar palabras, que tenemos que hablar, que tenemos que comunicar un mensaje. Pero Pablo dice que no lo comunicó solamente de palabra, de concepto o de idea, sino también en el poder del Espíritu Santo. Y cuando trabaja o le damos lugar al Espíritu Santo para que trabaje, hace una obra de convencimiento, y los milagros y señales que se muestran a través del Espíritu Santo no dejan duda ni inseguridad a todo aquel que nos oiga. Creo que en este tiempo es muy importante predicar el evangelio, hablar de la salvación, hablar del sacrificio de Cristo, presentarle al incrédulo la palabra de Dios para arrepentimiento, para cambio y para que puedan tener fe en el Señor Jesús y venir a confesar sus pecados para ser limpios de los mismos. Pablo entró con poder. El evangelio no son ideas, no son filosofías, no son conceptos. El evangelio es poder. Claro que lo tenemos que hablar y lo tenemos que comunicar, porque esta es la forma en que podemos enseñar de Cristo. Pero el Espíritu Santo trabajará de tal manera que hará los milagros y los cambios, y nadie tendrá ni argumentos ni ideas en contra del poder de Jesucristo. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Cuando él le habla a los corintios buscaban mucha sabiduría, porque los griegos buscaban sabiduría, un nuevo conocimiento, un nuevo saber, y ellos se embelezaban por eso, tenían un culto al intelecto, a la sabiduría y al conocimiento puramente humanos. Pero Pablo dice: no, yo no llegué a ustedes, también a los tesalonicenses no llegó con palabras solamente, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios. Aquí no tiene que ver tanto lo humano, lo intelectual,
lo lógico, lo filosófico, o las palabras rimbombantes y rebuscadas para poder provocar un cambio. Aquí son las señales, aquí es el poder del Espíritu, haciendo una obra totalmente sobrenatural en la gente que no conoce al Señor. Hoy necesitamos darle lugar al Espíritu Santo en nuestras prédicas o en nuestra presentación del Evangelio a las personas. Tenemos que demostrar al Espíritu Santo y el poder que se mueve a través de él. El trabajo del Espíritu Santo es superior a la inteligencia humana, a los principios humanos, a la retórica humana, a la forma ordenada y sabia según los hombres. El Espíritu Santo es superior al intelecto, superior a la fuerza humana, superior al talento o a la habilidad humana. Es el Espíritu Santo el que hace la obra, y para ello tenemos que negarnos a sí mismos y a la inteligencia humana, que aunque nos facilita las cosas, no tiene el poder para hacer los cambios, no tiene el poder para hacer los milagros, no tiene el poder para provocar un nuevo nacimiento. Pero el Espíritu Santo sí puede. Por eso debemos darle lugar al Espíritu, debemos de dejarnos llevar por la dirección y la revelación y la unción del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Tenemos que demostrar el poder que habita en nosotros, el poder que hay en nosotros, que no tiene que ver con la inteligencia humana, que no tiene que ver con las habilidades ni la voluntad humana, que tiene que ver con el fluir, con el poder, con la gracia, con la revelación y con el poder del Espíritu Santo. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que clamar, tenemos que orar, tenemos que buscar, tenemos que entregarnos en la presencia de Dios. Tenemos que hacer una obra por medio del Espíritu Santo y no por nuestra fuerza. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Y yo creo que cuando usamos solo palabras rimbombantes, rebuscadas, todo se queda en palabras, sino también en poder. Hay que usar las palabras, pero hay que soltar el poder en el Espíritu Santo. Y en plena certidumbre, en plena certeza, en plena convicción, cuando el Espíritu trabaja y hace los milagros, hay una plena convicción y certidumbre y fe. Y la gente cambia, y la gente es distinta, y la gente es diferente, y la gente misma experimenta un cambio de vida, algo que nunca notó, que nunca vio, que nunca experimentó en su propia vida. El nuevo nacimiento es el milagro más glorioso que produce el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es el ser engendrados en la naturaleza del Padre, es tener la genética del Padre, la naturaleza del Padre. El cambio que produce el Espíritu nos hace entender a Dios y tratar de ser como Dios, consagrándonos y negándonos a sí mismos para mostrar las características del Dios eterno. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor a vosotros. Cuando llegamos con poder, con determinación, con fe, en medio de lo que pudo haber o lo que pudimos experimentar. En ningún momento bajamos la guardia, en ningún momento perdimos la fe y la determinación para predicar la palabra. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, o cómo nos comportamos, o cómo transmitimos la palabra y cómo determinamos
con valor, en medio de la adversidad, el poder predicarles el Evangelio. Y todo esto que hemos vivido y experimentado, que ha sido difícil, tremenda tribulación y oposición para poder predicarles el Evangelio con poder. Y lo hicimos de tal forma, con tal determinación, por amor a vosotros. El Evangelio se predica por amor. El Evangelio se predica por el Espíritu. El Evangelio se predica sintiendo la necesidad del perdido. El Evangelio hay que predicarlo con palabras que el Espíritu comienza a ordenar, pero con la unción y el poder del Espíritu es que se provocan los cambios, es que se resiste al enemigo, es que hay un golpe a la influencia de las tinieblas en el mundo espiritual y las personas vienen a los pies de Cristo por ese poder maravilloso que hay dentro de nosotros. El Señor no solo nos envió a predicar un mensaje, el mensaje del Evangelio. El Señor nos dio a su Espíritu Santo para predicarlo con poder, con revelación y con la sabiduría que viene de lo alto, que es superior a la sabiduría que hay aquí abajo. Tenemos que saber que somos emisarios, comunicadores del reino de Dios y que no solo somos comunicadores, sino demostradores del poder de Dios para facilitarle a la gente el que puedan creer, porque se cree más con las señales y con poder que solamente con las palabras. Las palabras pueden convencer a muchos, pero no convertirlos. Pero el poder de Dios no solo nos va a convencer, nos va a cambiar. Los hechos, las señales, arrastran a las personas para creer. Las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Por eso el libro de los hechos del Espíritu Santo, las señales poderosas del Espíritu, cambiaron la vida de muchísimas personas y las siguen cambiando ahora. El trabajo del Espíritu no debe cesar. ¿Cómo no? Hay que estudiar la palabra, hay que recibir la sabiduría, la revelación, pero hay que transmitir el poder y darle el lugar al Espíritu para que fluya y se mueva en nosotros, porque quien hace la obra es el Espíritu, quien convence de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo. Y nosotros, aunados con Él, vamos a trabajar en armonía para provocar cambios, para traer milagros, para manifestar el poder del Espíritu Santo. Nuestro Evangelio no llegó a nosotros solo con ideas, sino que también con hechos poderosos por medio del Espíritu Santo. Y provocó una plena certidumbre, convicción o seguridad por medio de la fe en vosotros. Como bien sabéis, o como os diste cuenta, la manera en que nos comportamos y la determinación que usamos entre vosotros. Y también sabéis que lo hicimos por amor a vosotros. Por amor, no importa lo que se sufra, no importa lo que se pase, no importa lo que se experimente, no importa la oposición que encontremos, la adversidad, el dolor, la incomodidad, el señalamiento, la persecución. Por amor se hace todo y se soporta todo con la finalidad de llevar a mucha gente a la eternidad, siendo justificados por su sangre, reconociendo su señorío y recibiéndolo en su corazón. Eso les prepara para una eternidad gloriosa y vale la pena sufrir, padecer por amor de la gente necesitada. Y eso nos prepara un galardón grande
delante del Señor en los cielos. En Romanos 1:16, esto se canta mucho y es muy bueno el poder analizarlo. Pablo declara en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice que el evangelio que él vive, que practica, que experimenta, que él no se avergüenza del evangelio. Aunque lo critiquen, aunque lo señalen, aunque digan que son cosas místicas, cosas locas o cosas sin sentido. Él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque he experimentado el poder de Dios a través de él. Porque he visto personas que no podían ser cambiadas en su forma de ser. Pero he visto el cambio que ha provocado la palabra y el Espíritu Santo, manifestando el poder para salvación. No nos debemos de avergonzar de predicar el Evangelio. No debemos tener en poco la palabra de gracia y la palabra de salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio. No importa lo que viva, no importa lo que pase, no importa lo que experimente, no importa lo que tenga que enfrentar, las aflicciones, las adversidades, las tribulaciones que tenga que enfrentar. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no es una filosofía. El Evangelio no es una idea. El Evangelio no es una línea de pensamiento humano. El Evangelio no es tener una mentalidad favorable a mi persona. Es tener poder en beneficio de todas las personas. Es la potencia que provoca cambios en la vida, sanidades, liberaciones, cambios de mentalidad. El Evangelio no es una ideología que yo pueda abrazar para competir y demostrar que es lo mejor. El Evangelio es lo mejor y lo demuestra inmediatamente. No es una ideología. El Evangelio es poder para salvación. El Evangelio es poder para cambio. El Evangelio es poder para vida. El Evangelio es poder para el cambio de el temperamento, de las actitudes, y que la personalidad humana pueda cambiar, proyectando la naturaleza de Cristo. Pablo dice, aunque para muchos es vergüenza predicar el Evangelio, para mí es un honor, es una honra el predicarlo. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio es la buena noticia de cambio, es la buena noticia de salvación, es la buena noticia de bienestar, es la buena noticia de paz, es la buena noticia de alegría, es la buena noticia de cambio, es la buena noticia de una eternidad gloriosa con Dios. Es el Evangelio poder para salvación, poder para cambio. ¿Por qué es poder? El Evangelio no es dogmatismo. El Evangelio es poder. El Evangelio es poder. No son dogmas, no son exterioridades.
no son imposiciones. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y nosotros debemos sentirnos honrados por predicar el Evangelio y por ser parte de él, porque es poder de Dios para salvación de los hombres. A todo aquel que cree, a todo aquel que abraza con fe nuestro mensaje, a todo aquel a quien el Espíritu le despierta la fe para poder tener el cambio. Hacemos nuestra labor, pero el Espíritu hace la propia de convencer y de provocar cambios y hacer que la gente crea. Es un trabajo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo convence, la gente cree y esa fe provoca un cambio radical en su propia vida. Los hombres no pueden entender por qué muchas de las personas que vienen a Jesús cambian y son diferentes totalmente a como eran, como Pablo fue, y qué cambio tan radical lo que terminó haciendo y transmitiendo. Él se opuso al Evangelio, pero ahora es el abanderado número 1 del Evangelio para mostrar el poder de Dios, y no importando las persecuciones, las calumnias, los insultos y tantos sufrimientos que Pablo tuvo que vivir. Pero él dice: no me avergüenzo del Evangelio, aunque tenga cadenas, aunque esté en la cárcel, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que el Espíritu le da la fe para creer. Si el Espíritu no hace la obra, ninguno puede cambiar ni venir a los pies de Cristo el Señor. Y aquí dice Pablo: poder de salvación a todo el que cree, al judío primeramente, al judío que busca señales, que es algo místico, que quiere sobrenaturalidades, como ellos esperan. Primero, al judío que busca señales, pero si cree tendrá el cambio de vida. Y también al griego que busca sabiduría, conocimiento. Tanto el judío que pide señales, como el griego que busca filosofías, que busca conocimiento. Ambos lo que necesitan es creer en Jesús para tener un cambio de vida, para experimentar gozo y alegría y para prepararse para vivir con Jesús por una eternidad. Pablo enseña que el Evangelio es poder. Y cuando oigo cantar esto, el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios, es una gran verdad. No importa el intelectual, no importa el religioso, no importa los ideales, no importa los conceptos, no importa las ideologías, no importa los pensamientos lógicos humanos. Creer en Jesús es el cambio de vida. Recibir a Jesús como Salvador, que es la buena noticia que se transmite, y la respuesta a tantas interrogantes, peticiones que mucha gente tiene, que aunque tiene intelecto y aunque tiene muchos títulos y aunque tiene muchos logros y muchos reconocimientos, no tiene paz, ni tiene gozo, ni tiene alegría. A los religiosos que tienen exterioridades, que tienen una vida mística, con muchas exterioridades, pero no tienen pan ni gozo, ni experimentan la paz, la alegría y el gozo que da Jesús. Todo aquel que cree, dice Pablo, tendrá cambios, será salvo, experimentará lo que siempre anheló. Por eso
debemos predicar el Evangelio. Pero en Romanos 15, 19, Pablo nos habla de esta manera: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo él transmite el Evangelio? De manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Aquí habla Pablo que él ha hecho una labor misionera de expansión del Evangelio. Comenzando de Jerusalén y por todos los alrededores, tanto en la tierra de Israel como en otras tierras gentiles, como él tal vez no participó tanto en Samaria, pero sí participó en otros lugares, en Siria. Luego, en Filipos, en Macedonia de Filipos. En varios lugares que si yo enumerara hoy no me alcanzaría el tiempo para enumerar porque es tanto lo que hizo Pablo. Pero él tuvo una pasión, una determinación y un poder para predicar el Evangelio. Y lo hizo con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Él siempre habla que es el Espíritu Santo el que tiene el poder y trae a luz la potencia de Dios y las señales, los prodigios, los portentos, los milagros. Todo se hace en el poder de Dios. Que Él no es un nuevo filósofo, que Él no es un nuevo idealista o lleno de palabrerías y de confusiones y de herencias tradicionales, sino Él ha llenado del Evangelio todas esas regiones en el poder del Espíritu de Dios. Aquí Pablo prueba que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio no consiste en palabras solamente, sino en poder, que el Evangelio no son exterioridades e imposiciones, sino el Evangelio es poder por medio de la fe. De manera que desde Jerusalén y por todos sus alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo nos enseña qué es el poder, que son los milagros, que son los portentos, que son las señales, que debemos demostrar a través del Espíritu Santo. Jesús les dio las palabras a los discípulos y les dijo: si no creyesen a las palabras, creerán a las señales, porque les doy poder para que hagan señales. Y nosotros nos hemos quedado solo con las palabras, pero ya no hemos transmitido las señales. Hay que transmitir señales, portentos y milagros por medio de la fe, porque el Espíritu Santo habita en ti y te va a dar la dirección para poder hacer una obra en el poder del Espíritu y no en la razón, ni en la lógica, ni en la inteligencia humana. Pablo no solo le habló al judío o al griego, Pablo le habló al macedonio. Pablo le habló a los de Tesalónica, a los de Filipos, a los de Colosas, a los de Galacia, a los de Éfeso.
Era tremendo lo que Pablo hizo, aunque los efesios eran griegos también. Pero Pablo no tuvo limitación de cultura, de nación o de léxico. El poder del Espíritu hizo tanta obra poderosa en él, que es un ejemplo para que nosotros hoy esperemos hacer en Dios una obra tan maravillosa, sobrenatural, que se expanda y que llene las expectativas y las necesidades de mucha gente en nuestra nación, pero también en las naciones, no importa su léxico, su cultura, su habla, su forma de ser. Hay un poder en nosotros que puede hacer los milagros y convencer y traer la fe y traer nuevos nacimientos, y eso se mueve en nosotros. Pablo era un hombre de búsqueda. Pablo era un hombre de intercesión. Pablo era un hombre de adoración y de alabanza. Pablo era un hombre que continuamente oraba, adoraba, bendecía, exaltaba a Dios, no importando la condición en la que pudiera estar, la incomodidad, el sufrimiento, la necesidad. Un hombre determinado por Dios. Era un hombre que vivía en el Espíritu para transmitir el poder del Espíritu Santo. Y vosotros la recibiste en medio de gran tribulación. Aquí hay una verdad. Cuando nosotros nos movemos por el Espíritu y quebrantamos las tinieblas por el poder del Espíritu y descubrimos las tinieblas y las quitamos del camino, es cuando vienen ataques, persecuciones, tribulaciones, porque esto es un indicativo que estamos entrando no solo con la palabra, sino con el poder del Espíritu quebrantando las obras de las tinieblas. Cada vez que Pablo iba a un lugar, experimentaba mucha oposición. Habían diferentes oposiciones, habían diferentes problemas, pero Pablo dijo muy claro: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida para mí mismo con tal de acabar mi carrera con gozo. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Aquí veo yo una cosa que se entrepone, pero gana el poder del Espíritu. Vosotros veniste a ser imitadores de nosotros e imitadores del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Ahora, si la palabra va con poder y va con señales y va con cambios y muchos se convierten y reciben la palabra, pero la reciben en medio de gran tribulación, en medio de gran oposición, en medio de gran sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos a una región fluyendo en el Espíritu y usando la autoridad en el Espíritu, enfrentamos los poderes de las tinieblas y los quebrantamos y los sacamos del camino y tomamos dominio sobre los sectores. Siempre habrá resistencia, siempre habrá oposición. Y máxime, cuando hay almas que están recibiendo la palabra y se están convirtiendo en una nueva región donde el enemigo había tenido dominio y había tenido influencia. Los sufrimientos de Pablo no son otra cosa
sino la resistencia de los dominadores que resultaron dominados y quitados del camino. En Tesalónica comenzó a moverse un poder que nunca se movió. Comenzó a predicarse una palabra, por sencilla que fuera, con grandes efectos y con grandes milagros y con grandes cambios para la ciudad. Cuando nosotros vamos en el poder del Espíritu, con la autoridad del Espíritu, predicando la palabra y haciendo cambios en la gente y que muchos vengan a los pies de Cristo, experimentaremos grandes tribulaciones. Porque el enemigo se opone, mueve gente, mueve circunstancias para querer detener lo que no puede ser detenido, la palabra y el poder. Pero tiene que haber una lucha, una oposición y una oposición muy fuerte contra nuestra vida. Y eso es porque las almas dominadas dejan de ser dominadas por el enemigo y de tener una vida de desgracia y vienen a Jesús a experimentar una vida de gozo en medio de gran tribulación. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. A muchos nos ha tocado recibir la palabra o recibir a Jesús en medio de gran tribulación. En mi vida no experimenté jamás tribulaciones tan fuertes como antes de venir a Cristo. Yo no le deseo a nadie lo que me tocó vivir antes de recibir a Jesús en mi corazón. No comí por muchos días, no dormí por muchos días. Esperaba la muerte y la destrucción. Todo eso que viví fue muy tremendo, una lucha entre las tinieblas y la luz. Fueron unos 2 meses de muchísimo dolor, de muchísima incertidumbre y de depresión y de quitarme la vida. Fue tan difícil el tormento que no había salida. Pero cuando recibí a Jesús, lo recibí con tal gozo y tal alegría, que me rendí a Él con todo, por gratitud de haber perdonado mis pecados. Fue grande la tribulación, fue grande lo que me tocó vivir, fue grande lo que me tocó sufrir, pero cuando lo recibí, fue más grande el gozo del Espíritu Santo, habiendo cambiado mi vida. Y yo nunca lo imaginé, nunca pensé que Dios se me revelaría y cambiaría mi vida y me hablaría personalmente y el Espíritu me haría entender que necesitaba recibir a Jesús como mi Salvador. Hay una lucha muy fuerte porque somos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, del príncipe de la potestad del aire, para venir al reino de su amado Hijo. Fueron unos 6 meses de muchísimo dolor y yo sin entender nada en el mundo espiritual. Pero cuando le recibí, me recuerdo cómo brincaba por las calles, cómo le agradecía a Dios el haberme salvado y darme tal gozo del Espíritu que no me importaba ya nada la tribulación que pasé. Recibí la palabra en medio de gran tribulación. Se me reveló el Señor a través del Espíritu. Yo le recibí y le creí. Y fue personal, no me lo dijo hombre, me lo dijo el Espíritu Santo. Y cambió mi vida y de eso hacen 41 años. Y cuando paso por ese lugar donde yo brincaba, solo de verlo, me causa un gozo profundo.
Recuerdo más el gozo que la tribulación que pasé. Pero valió la pena encontrarme con un Dios poderoso que a través del Espíritu cambia las vidas. Yo me pellizcaba la mano y decía, ¿soy yo o no soy yo? Qué diferente soy ahora. Ese milagro del nuevo nacimiento, de recibir a Jesús como Salvador. ¿Y qué más? Que en medio de gran tribulación y sufrimiento pude recibir a Jesús y experimentar el gozo del Espíritu Santo. Vosotros venid a ser administradores de nosotros, que hemos sufrido tanto y que hemos pasado tanta tribulación, y aún para recibir al Señor tanta oposición. Pablo tuvo que quedar ciego, humillado. Quedó en el camino y le entraron como un niño a Damasco. Y en medio de esa tribulación recibió a Jesús como su Señor. Y que también habéis llegado a ser imitadores del Señor, porque el Señor sufrió tanto, tanta tribulación, porque nosotros podamos tener esta paz hoy a través del Evangelio. Y recibir la palabra de Dios en medio de la gran tribulación que les tocó vivir. Me imagino que ha sido un conflicto tremendo el que ellos vivieron para recibir la palabra. Y que lo hiciste con el gozo que nos da el Espíritu Santo, que es un gozo que nadie nos quita, que no puede ser imitado, que es capaz de vencer cualquier adversidad, dolor, sufrimiento, tribulación, angustia o aflicción que podamos tener. Todo lo vencemos por el gozo del Espíritu Santo. Todo lo podemos soportar con gozo por medio del Espíritu Santo. Qué lindo. Bueno, 2 de Corintios 8:2, Pablo dice que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Vosotros debéis de ser imitadores de nosotros, del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo. Ahora, ¿cómo uno puede tener gozo en medio de la aflicción? Eso solo lo puede producir el Espíritu. Eso solo se puede vivir por el Espíritu. Eso solo se puede alcanzar por el Espíritu. Eso no tiene una lógica, no tiene una razón o una explicación humana para poder entender. Pero aquí en 2 de Corintios 8:2 dice que con grande prueba de tribulación, otra gran tribulación que viven los corintios, y la abundancia de su gozo. Hay una gran prueba de tribulación, pero hay abundancia de gozo. Y eso es lo que lo sostiene. Y la gran tribulación parecía, y su profunda pobreza, como que había una necesidad económica muy fuerte, que estaba causando una gran tribulación en ellos. Pero abundaron, cuando el gozo abunda, abundan las riquezas del Espíritu o del fruto del Espíritu. Abundaron en riquezas de su generosidad. Aún en una profunda pobreza supieron dar, supieron soltar para poder ser bendecidos. La más grande riqueza que podamos tener es la generosidad. El dar en medio de pobreza y en medio de necesidad solo se puede hacer por el gozo del Espíritu en medio de la tribulación. Fue tal la forma que fuiste de ejemplo a los creyentes. Recibiste al Señor con tal determinación, con tal fe, con tal valor en medio de gran tribulación, llenos de gozo del Espíritu. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos.
los de Macedonia y de Acaya que han creído en Jesús. Pablo dice, fue tal la forma de vuestra determinación, fue tal la forma de vuestro gozo en medio de gran tribulación, fue tal vuestra determinación y vuestro valor, y fue tal vuestro ejemplo de firmeza, de amor, de fidelidad a Dios, que es para todos ahora un ejemplo a seguir, un ejemplo a imitar, y no sentirse derrotados, ni vencidos, ni fracasados, ni tenidos en poco, por todo lo que han vivido, o no menospreciarse en medio de la tribulación, sino gozarse con el gozo del Espíritu. Y el gozo del Espíritu es nuestra fortaleza para poder enfrentar lo que sea, lo que venga, lo que se viva. Y eso es lo que nosotros necesitamos mantener en ese tiempo. El gozo del Espíritu. Cuando hay gozo del Espíritu, hay firmeza, hay fortaleza, hay victoria. Vuestra determinación y vuestro ejemplo es para todos los de Macedonia y todos los de Acaya que son creyentes, que han recibido al Señor. El vencer con el gozo la gran tribulación que han enfrentado. Esa es una victoria que da el Espíritu Santo a aquellos que confían en Él y que dependen de Él. Ha sido tal vuestra firmeza, vuestra fortaleza, vuestra determinación, que es un ejemplo hoy para todos los creyentes y que deben de imitar la forma en que ustedes han vencido la tribulación, la adversidad y la necesidad. Y lo han hecho con determinación, y lo han hecho con fidelidad, y lo han hecho con firmeza, y lo han hecho con fe, de tal forma que ha sido un ejemplo para todos los creyentes en la región de Macedonia y en la región de Acaya. Y ha sido de edificación para todos los creyentes, para que ellos hagan lo mismo para vencer la adversidad. Y lo hiciste de tal manera que habéis sido un buen ejemplo para todas las iglesias que están ubicadas en la región. Y también en todos aquellos que han creído en el Señor. Ustedes son un ejemplo que estimulan la fe, que levantan la fe para que otros hagan lo mismo. Que todos aquellos hermanos de Macedonia y de Acaya también lo han oído y son motivados por su ejemplo. Todas las iglesias y hermanos de la región que ya han creído han sido edificados y son motivados por vuestro ejemplo a imitar vuestra forma de vivir y vuestra forma de actuar en medio de las tribulaciones, en medio de las necesidades, en medio de las aflicciones, en medio de las problemáticas que enfrentamos todos los creyentes. Fue de tal forma o de tal manera que lo hiciste, que es un ejemplo para todos los creyentes. Qué bueno, Pablo, cómo estimula y cómo habla del ejemplo y la determinación de los tesalonicenses, que ningún sufrimiento, tribulación o aflicción los hizo desistir, sino con gozo del Espíritu se mantuvieron firmes.
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La tribulación no les bloqueó el interés y la fe que tenían por oír la palabra y recibir a Cristo. No les importó la adversidad, lo que levantó el enemigo para apartarlos de recibir a Jesús. Fueron determinantes para recibir a Jesús. Y luego el gozo del Espíritu, naciendo de nuevo, los fortaleció para mantenerse fieles y firmes delante del Señor. En 2 de Tesalonicenses 3:8 dice la palabra: no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Lo que quiero sacar de este pasaje es: hay cosas que hacemos negándonos. Hay cosas que hacemos para edificar al cuerpo. Hay ejemplos que damos de negación completa. Tal vez hay derechos, como Pablo tenía cierto derecho. Pero Pablo dice: no busco derechos, lo que busco son ejemplos. Lo que busco es motivarlos. No porque no tuviésemos derechos, sino por daros nosotros mismos un ejemplo y no ser carga para ustedes, para que nos imitéis. Ahora, todo buen ejemplo que una persona, que un ministro, que una iglesia pueda darle a los demás es un estímulo. Es un patrón de vida ejemplar para que muchos lo puedan imitar, para que muchos lo puedan hacer, para que muchos puedan actuar de la misma manera, negándose a sí mismos y marcando un ejemplo de victoria, de fortaleza, de gozo, de alegría por medio de la fe, no importando las circunstancias y los derechos personales que tenemos. Hay que dejarlos por un lado con el propósito de ser un ejemplo de vida, de negación, de cambio, de gozo, de alegría y de bendición para toda la iglesia de Cristo o para las iglesias que necesitan un ejemplo de negación, de determinación, de confianza, de fe y de gozo en el Espíritu. Este mensaje de hoy, todo ejemplo provoca una imitación o tratar de ser como el ejemplo que se nos muestra para tener victoria en medio de la adversidad. Padre Celestial, esta palabra predicada es una palabra que nos estimula, que nos levanta, que al experimentar un evangelio de poder por medio del Espíritu Santo, tendrá efectos en el mundo espiritual sobrenatural del enemigo. Habrá oposición y levantará muchas cosas en contra de nosotros. Pero el gozo del Espíritu nos hará permanecer en la palabra, recibir la palabra, predicar la palabra, y nada de eso nos va a detener de transmitir el mensaje que cambia totalmente la vida de los seres humanos. Y aunque el enemigo levante lo que quiera, el poder del Espíritu nos dará el gozo, la victoria. Y no solo recibiremos, sino transmitiremos tu palabra en medio de gran oposición.
Que podamos ser ejemplo para muchos de valentía, de fidelidad, de determinación y de templanza en medio de las oposiciones, y que el objetivo tuyo respecto a la palabra y al poder del Espíritu hagan milagros, señales y maravillas en medio de los necesitados y de la gente que espera una respuesta tuya. Que podamos ser ejemplos a imitar y estimulemos, y que nuestro ejemplo levante y fortalezca a muchas vidas que lo necesitan. Te pido fortaleza por tus siervos, fortaleza, gozo, alegría en medio de las tribulaciones y necesidades, en tus hijos, en tu pueblo en general. Levanta su ánimo, sus manos, sus brazos y dale la victoria. En el nombre de Jesús. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y nuestra victoria en medio de la adversidad. Yo te estimulo a que sigas adelante, que no importa lo que a tu alrededor se levanta, Dios está contigo. El gozo del Espíritu te hará fuerte, determinante, victorioso, conquistador de almas. Gracias te damos, oh Dios. Gracias por este nuevo tiempo de poder compartir la palabra tuya para animar y fortalecer y estimular a tus hijos para que lo sigan haciendo. Dios les bendiga. Les esperamos el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal. Que sea de bendición y de ánimo esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.